Muy bien, Alfredo García, tu opinión sobre este tema. ¿Hasta qué punto de verdad te parece que estamos hablando de algo de verdad muy importante? Y fue muy importante, porque la salida democrática fue una democracia tutelada. Yo no me olvido más, el año 85, 86, no me acuerdo exactamente si fue final 85, principio 86, la convención del MLN, una vez que estaba legalizado, en el Platense se detectaron micrófonos que habían puesto equipos de seguridad y los detectaron. Es decir, y de esos casos hay muchísimos. El tema es que lo que nunca... siempre se supo que los servicios estaban actuando. Lo que nunca se adjudicó es la responsabilidad de las autoridades electas, porque en definitiva el presidente electo, por la mayoría, como ahora se pide que las autoridades sean responsables, en aquel momento también fueron elegidos los presidentes, eran responsables porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia, de la policía, etcétera, investigan, el responsable último es las autoridades del Poder Ejecutivo. Y se hicieron los chanchorrengos, porque era una democracia muy particular. No se olviden de las citaciones de Medina que puso en la caja fuerte, ¿se acuerdan de los militares cuando era ministro del Interior? Es decir, el espionaje yo creo que existió. No sé si no sigue existiendo hasta hoy como luego suelto. Yo no creo que siga existiendo en organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera. Espero creer que la izquierda en el gobierno no hace ese tipo de cosas. No, hace otras, ¿no? Te publica lo del Colón, o te hace otro tipo de cosas. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, perdóname. Son diferentes, pero... Son cosas totalmente diferentes, Verónica, no me mezcles. No, me estás mezclando arroz con pan rallado. No tiene nada que ver. Perdóname, no tiene nada que ver porque cuando se hablamos de espionaje, de servicio militar, hablamos de muertes, hablamos de asesinatos. Está muy bien. Sin ir más lejos, un atentado a Hugo Cores, el Volkswagen de él, vos te tenés que acordar, Luis, en la puerta de la casa. A Hugo Cores le volaron el auto. Por supuesto, García. Entonces, no me mezcles cosas que no tienen nada que ver. No mezclo cosas, pero el manejo de la información en manos de la izquierda está dejando mucho que desear. Mira, perdóname, sí, pero no tiene nada que ver una cosa del espionaje político, social, ideológico con lo otro. No tiene nada que ver, ¿está? Entonces, no confundamos los tantos ahí sí. Lo que sí creo es que hay que llamar a la responsabilidad a los que ocuparon los cargos de jerarquía. Y si lo que dijo la doctora Gianse es real, yo quiero ver un careo entre Gianse y Sanguinetti, porque si no le dieron... ¿Cuántas Gianse hubo en todo esto, en esta situación? A mí me parece que es un debe que como democracia Uruguay tiene y está bueno que se aclare. Bien, a ver, vos señalás que no tiene nada que ver lo que plantea Vero. No, nada que ver. Y aún salvando las distancias entre una cosa y la otra, hoy... Por ejemplo, porque digo, para tratar de entender a qué nos enfrentamos en esta revisión de lo que pasó y hasta el propio Puig dice no puede firmar que nos siga pasando, ¿no? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo y hasta cuándo es entendible, justificable y podría llevarse la bandera en nombre de la democracia y la paz social, justificar una infiltración, por ejemplo, en el movimiento de Irma Leites? Por dar un ejemplo. ¿Sería válido? ¿No sería válido? ¿Por qué en un movimiento sí y en otro no? Una sola cosa que quiero aclarar. Son preguntas, pero que a la hora de mirar para atrás también hay que mirar hoy, ¿no? Por supuesto que yo no comparo las situaciones. Yo sé lo que tú hablas de muertes, hablas de desapariciones y cosas horribles que sucedieron y que no las vamos a negar y no las vamos a comparar con esto. Pero a mí me llama la atención que una izquierda que ha sido mayoritariamente víctima de esas circunstancias utilice la información para amedrentar a los ciudadanos. Pero no es espionaje, no me confundas espionaje con mal manejo de la información. No te defiendo lo que hacen. Bueno, no te lo defiendo, pero es manejo de información. Bueno, pero no es espionaje. Pero lo grave es el espionaje o qué haces con la información. Hoy lo grave, por lo que está investigando la comisión, es qué se hizo con esa información. La Institución Nacional de Derechos Humanos acaba anoche de recomendar a la presidencia descolgar esta información porque entiende que esto también es violatorio de los derechos humanos. Pero no es espionaje, no me confundas. Perfecto. No me confundas otra vez arroz con pan rallado. No podés decir que es lo que hace la izquierda. Salgamos de este brete. El propio Julio María Sanguinetti dijo en una declaración a un medio de prensa un tiempo atrás, refiriéndose a esto concreto de la fiscal Gianse, que en realidad él jamás mandó espiar a nadie. O sea, da la sensación de que del mando máximo, ¿no? Los jefes de Estado, los presidentes, no estaban al tanto de, o por lo menos no mandaban a hacer determinadas investigaciones. ¿Hay que llamarlo o no hay que llamarlo? ¿Deberían comparecer o no? Eso está hoy en debate
en la propia comisión. ¿Cuáles son los argumentos que usted nos puede trasladar que se han manejado en la interna de la comisión? ¿De por qué convocarlos o por qué no hacerlo? Bueno, yo le decía que en la comisión el tema no entró formalmente. Yo estoy convencido que hay que convocar a todos los expresidentes. ¿Por qué? A ver. Acá se decía la función del comandante en jefe, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene el presidente de la República. Pero además tiene otra función. El presidente de la República, conjuntamente con el ministro de Defensa, son responsables de los servicios de inteligencia de defensa. Y nosotros nos hemos encontrado con que es ministros de Defensa de diferentes periodos de gobierno, cuando les consultamos, ¿pero cómo? ¿Ustedes no controlaban el accionar de espionaje de los servicios de inteligencia? Y algunos señores exministros dijeron, no, la verdad que no tenía mucho tiempo y además no tenía mucho interés, porque tenía temas de mayor preocupación. Porque se supone que estamos en preocupación. democracia y entonces no tenía sentido. En realidad incumplieron, desde mi punto de vista, con una responsabilidad institucional muy importante. Ahora, ¿por qué se dio eso? Y si uno ve lo que dijo públicamente la doctora Berruti, hasta el 2005 los ministros de Defensa eran decorativos. Los verdaderos ministros de Defensa eran los comandantes en jefe del ejército, que fue el papel que le quisieron asignar a Berruti. Berruti dijo que no, reclamó a través de la rendición de cuentas técnicos civiles, incautó los archivos que estaban en una unidad militar, en el ESHIOR. Esos archivos son los que estamos analizando. Allí hay 3 millones de documentos, la mayor parte recabados en forma ilegal en democracia, porque en una primera instancia se pensó, cuando se requisó ese archivo, que había elementos que pudiera avanzar en la investigación sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Eso fue al juzgado penal, pero en realidad la mayor parte dice que en plena democracia los servicios de inteligencia se dedicaban a espiar, investigar, infiltrar, pinchar teléfonos, ingresar a domicilios disfrazados de funcionarios de OCE o de Antel, investigar direcciones de partidos políticos, infiltrar al movimiento sindical, todas acciones profundamente antidemocráticas. Yo miraba el panel joven y la importancia que tiene, en definitiva, el preservar la democracia de estos elementos. Ahora, esto está directamente vinculado con la impunidad. Mientras se siga manteniendo la impunidad, y yo tengo que decir que en mi gobierno, los gobiernos de izquierda, se ha avanzado en forma insuficiente en materia de verdad y justicia, que hay más de 300 causas que están paralizadas, que los abogados de los terroristas de Estado ponen chicanas todos los días para generar que se mueran los testigos, los sobrevivientes de los campos de concentración, los propios terroristas de Estado. O sea, el paso del tiempo es asegurar impunidad. Bueno, está directamente emparentada con eso. Y quienes manejaban el que no habría que convocar a los expresidentes, ¿qué argumentos utilizaban? ¿Cuál sería el riesgo de esa convocatoria? Bueno, yo en realidad no he participado en ninguna discusión dentro de la comisión. Yo le puedo decir que sería una omisión, desde mi punto de vista, una omisión del Parlamento no convocarlo. ¿Qué opinan en el panel breve sobre ese punto? ¿Habría que sí o que no? Porque tenemos que ir cerrando. Eso depende de la comisión. Yo quería... No, pero es importante. ¿Deberían o no formar parte de esta comisión? Si hay elementos de convicción suficientes que acreditan por haber sido los jefes máximos de Estado en Si hay elementos suficientes que acreditan que hicieron cosas contra la democracia, por supuesto que sí. Pero eso, el propio diputado que no participó, yo tampoco participé, no sé si hay elementos concretos que permiten asegurar o tener indicios que actuaron contra la democracia, porque el servicio de inteligencia, o sea, existen hoy. Sí, claro. Entonces, digo, cuestionar el servicio... El tema acá que se está discutiendo es el objeto de la inteligencia. Que se usa la información, claro. Es el objeto de la inteligencia, porque hoy es la inteligencia, pero ¿qué inteligencia se hace? Aquella sobre hechos que comprometen la seguridad del Estado. Perdón, y cuando se habla de lo clandestino, es obvio que es clandestino, si no, no sería inteligencia. Separarlos tantos, ¿no? Habría que convocarlos, ¿te parece? Una cosa en todo caso es clandestino y otra cosa ilegal. Con relación a la pregunta tuya, no veo ni una sola razón por la cual ningún ciudadano, aunque haya sido presidente, ninguno, no comparezca ante la comisión. Diría que al contrario. Precisamente los presidentes tienen que estar allí. ¿Cómo no? En un gesto de horizontalidad democrática,
perfecto, republicana, ¿no? Bien, veremos cómo evoluciona esto entonces. Luis Puch, ¿algo más que quiere agregar? Tenemos que cerrar. No, simplemente agradecer la invitación. Y yo decía que podría ser una omisión del Parlamento, nuestra en definitiva, si no se convoca. Porque la Cámara de Representantes, cuando presentamos la denuncia, dijimos que había que investigar a fondo porque de no hacerlo, el Parlamento, si hace una investigación superficial, estaría no respondiendo a un requerimiento democrático fundamental. Nosotros estamos, además lo dijimos muy claramente, no nos interesa el cobre de cuentas a tal o cual partido en cual periodo. Queremos investigar todo el proceso democrático porque eso asegura democracia para el futuro. Entonces, por eso estoy convencido que sería buena cosa que quienes ocuparon la primera magistratura del país concurrieran y dieran su posición sobre el tema y que nos dijeran cuáles fueron los recaudos que tomaron para que esta situación no se diera. Perfecto. Luis Puch, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias A ustedes por estar allí como siempre. Muchas gracias. Hasta mañana.